Muchísimas gracias, pues bienvenidos todos y voy a tratar de ir respondiendo a cada una de las preguntas que especialmente gente que va a transmitir o gente que en los medios va a tener alguna participación sobre lo que es el cónclave. Creo que queda muy claro que la palabra cónclave se refiere no únicamente a estar encerrados bajo llave, que de hecho sí sucedió en algún momento de la historia hacia el siglo XIII, donde como los cardenales no se ponían de acuerdo para elegir al pontífice, la población en la parte de Italia, la mitad de Italia, decidió ponerles llave, decidió quitarles la ración de alimentos, reducirla e incluso quitarles el techo para que pudieran elegir un pontífice. Incluso en aquel cónclave murieron algunos cardenales. Pero se trata también de bajo llave para que nadie salga, para que nadie se distraiga con otras cosas que no deben de ser importantes en ese momento, y también para que no se introduzca nadie desde fuera, porque hay que recordar que durante un tiempo había reyes, príncipes o alguna autoridad civil que podía incluso vetar algún candidato para que fuera electo como papa. Ahora esto se realiza dentro de un territorio totalmente independiente, no corresponde a ningún país, y esto permite que el cónclave pueda realizarse sin ninguna presión. Y por otra parte, el cónclave también se ha pensado que sea en secreto para que quede simplemente la elección del pontífice y no se hayan visto el cómo se fue llegando a este punto. Hay un texto clarísimo que rige al cónclave y es el texto Universi Dominici Gregis, que significa en latín eso, en español Pastor de todo el rebaño del Señor, que fue publicado en 1996 por Juan Pablo II. Quiere decir que el cónclave se realiza bajo estas normas y si no se cumple alguna de las normas de este texto, se considera totalmente inválida la elección. ¿Cómo se prepara el cónclave? Con congregaciones generales diarias. ¿Qué significa esto? Que los cardenales que van llegando a Roma por la renuncia o la muerte o el fallecimiento del Papa empiezan a tener reuniones para preparar el cónclave. En estas reuniones está, por ejemplo, el aprobar los gastos del mismo cónclave y otro tipo de cosas, el inicio, cuándo va a comenzar el cónclave y otros puntos importantes, por ejemplo, dónde se va a quedar cada uno de los cardenales. Estas congregaciones se presiden por el cardenal decano y en su ausencia el vicedecano. Y si estas personas rebasan la edad para ser electores, entonces son presididos estos elementos por el cardenal más cercano a la parte, digamos, de antigüedad, de autoridad, y en este caso será el cardenal Parolin. Hay desde estas congregaciones generales, cuando se realizan en privado, vamos a decir, una promesa de secreto para que cada cardenal trate de no divulgar cómo y en qué manera se va llevando el cónclave. Cómo se van a habitar las habitaciones en la Casa Santa Marta? Se hacen por sorteo. Aquí no hay ningún cardenal más o menos importante para ocupar un determinado cuarto. Las habitaciones se hacen por sorteo. Hay que recordar que estas habitaciones especialmente pensó el Papa Juan Pablo II en ellas fuera del Palacio Vaticano. Para que me entiendan, el Palacio Vaticano es toda esta área que se encuentra viendo a la basílica de frente del lado derecho, desde donde el Papa se asoma para dar el mensaje del Ángelus y donde se encuentra toda la parte que pueden visitar los visitantes, que es precisamente el Museo Vaticano. A esa parte le llamamos el Palacio Apostólico. Ahí se encontraban las habitaciones del Papa hasta que el Papa Francisco decide cambiarlas. Ahí se encuentra la Capilla Sixtina, ahí se encuentra la Capilla Paulina y ahí se encuentra otro espacio grande que es donde el Papa recibe a grupos importantes. Así que en ese tiempo anterior a la Casa Santa Marta,
¿Qué es lo que se hacía cuando iba a haber un cónclave? Aunque no lo crean, cerca de la Capilla Sixtina se comenzaban a construir pequeños cuartos con tabla roca. Evidentemente que esto significaba que los cuartos no tenían baño, tenía que compartir baño, y esto significaba muchos problemas para los cardenales, muchos de ellos son mayores. Así que a partir de el Papa Juan Pablo II se decidió tener un lugar que tuviera unas 150 habitaciones para que pudieran residir en ese lugar tanto los electores como las personas que ayudan en los mismos. ¿Quién está obligado a asistir al cónclave? Todos los menores de 80 años. ¿Hay alguna dispensa? Solamente por enfermedad grave. Y los enfermos que asisten y no entran a la capilla por su situación también pueden votar. Es decir, hay algunos cardenales que por alguna enfermedad en particular no pueden entrar a la capilla, pero sí pueden viajar al Vaticano, estar en un área cercana, pueden votar, sí pueden votar. Pueden votar algún cardenal que no llegó cuando comenzó el cónclave, que llegó un día o 2 días después, sí, se puede integrar a los grupos que ya están en el interior. ¿Por qué no pueden ser electos los cardenales mayores de 80 años? En 1970 el Papa Pablo VI dijo que al cumplir los 80 años se perdía el derecho a participar en el cónclave. Así que a partir de Pablo VI se dice mayor de 80 años no. Y en 1996 el Papa Juan Pablo II dice: la razón de esta disposición está en la voluntad de no añadir al peso de tan venerable edad la ulterior carga constituida por la responsabilidad de la elección de aquel que deberá guiar el rebaño de Cristo de modo adecuado a las exigencias de los tiempos. Entonces Juan Pablo dice, bueno, a esa edad ya no es conveniente que tengan un cargo que podría pesarle mucho a quienes tuvieran esta edad. ¿Hay un uniforme para vestir en el cónclave? ¿Una regla? Sí. Se tiene que presentar cada cardenal con el hábito coral, es decir, esta sotana, vamos a llamar de color púrpura, roja le llaman algunos, y el roquete, que es una túnica corta que va encima, una túnica corta de color blanca. Esa es la forma en que tienen que vestir absolutamente todos los cardenales. Antes de la elección por voto secreto, había otro tipo de forma de elegir, sí. De hecho, los primeros, papas fueron elegidos por parte del mismo papa anterior, que podía decir: yo elijo a la siguiente persona para que tome el lugar mío. Durante otro tiempo también se elegía por aclamación, es decir, todos los presentes reconocían, admiraban a alguien, y sin ninguna votación en secreto se procedía a elegir al nuevo pontífice, pero actualmente únicamente es por voto secreto. ¿Dónde debe realizarse el cónclave? En 1274, en el Concilio de León, se estableció que debería ser en la ciudad donde hubiera fallecido el Papa. Hay que recordar que el Papa no siempre ha vivido en Roma. El Papa ha vivido en Anagni, en Orvieto, en Viterbo, en Italia, y también ha vivido durante un tiempo fuera de Italia, en Aviñón, en Francia. Así que durante ese concilio se dijo: donde haya muerto el Papa se tiene que realizar el cónclave. Pero esto se cambió en 1455 y se decidió que siempre fuera en Roma. Es decir, que si el Papa moría en algún otro lugar, se tenía que hacer el cónclave en Roma. ¿Dónde se hospedan los cardenales? Ya lo dije, en la casa llamada Santa Marta, que es donde ha vivido el Papa Francisco sus años como pontífice, que cuenta con 105 habitaciones con despacho, es decir, además de la habitación hay una pequeña sala donde el cardenal o quien esté ahí puede atender a los visitantes, y además 26 habitaciones individuales, lo que da un total de 131 habitaciones. Y si estamos hablando de que antes había 120 cardenales electores, perfectamente podía cumplir con esto.
¿Pueden comunicarse con alguien los cardenales durante el cónclave? No, totalmente prohibido. Ni por celular, ni por correo electrónico, ni en los momentos en que van saliendo del cónclave a sus habitaciones, etcétera. Totalmente prohibido comunicarse con sus diócesis o con cualquier otra persona. ¿Qué criterios deben seguir los cardenales para la elección? El documento de Juan Pablo II pidió esto totalmente por escrito. No se dejen llevar por simpatías o aversiones. Tampoco por el favor o relaciones personales con alguien, ni por presiones externas. Se trata de tener presentes únicamente la gloria de Dios y el bien de la Iglesia. Por lo tanto, deben dar su voto a quien incluso fuera del colegio cardenalicio juzguen más idóneo para regir con fruto y beneficio a la Iglesia universal. Esto lo escribe el Papa y dice fuera del colegio cardenalicio porque en un tiempo se podía elegir a alguien que no fuera cardenal y en el momento que se elegía se nombraba, si fuera el caso, obispo, cardenal y al mismo tiempo papa. ¿Qué tendencias hay dentro del colegio de cardenales? Bueno, en forma general podemos decir, siempre se ve esto en la Iglesia, hay cardenales conservadores que consideran prioritario conservar y proteger la moral y la ortodoxia de la fe. Es decir, son gente que quieren especialmente cuidar los puntos de la fe, la teología. El segundo grupo serían los reformistas que intentan cambiar no el contenido de la fe, sino las estructuras de la iglesia, hacer una iglesia más colegial o más democrática, dicen algunos, y habría una tercera tendencia que serían los pastoralistas que buscan que el Evangelio responda a las necesidades de los fieles y del mundo. ¿Qué elementos se buscan en el nuevo Papa? Primero, que tenga salud. Evidentemente, si hay algún cardenal que no tenga salud, no se le podría dar una responsabilidad de este tipo. Ya se ha hablado de la edad, también se toma en cuenta la salud. Tiene que tener un peso espiritual con capacidad de animar, inspirar y transmitir esperanza. Debe tener una visión global de la sociedad y ser capaz de estar por encima de ideologías, unir a personas con distintas sensibilidades y demostrar dotes de mando para gobernar la Iglesia. Son puntos muy importantes en este caso y sobre todo se fijan que el cardenal tenga mucha visión del mundo en general. Por eso cuando se habla de algunos cardenales que han estado trabajando ya en el mismo Vaticano, por ejemplo el cardenal Parolin, que ha tenido relación casi con todos los cardenales, que tiene información de toda la problemática en el mundo, se dice que podría ser el uno. En cambio, aquellos cardenales que quizás apenas van siendo nombrados, que tienen conocimiento de su arquidiócesis, quizás de su continente, pero les falta un conocimiento más allá del mundo, pues no serían aptos para esto. Siguiente pregunta. ¿El cónclave debe ser en la Capilla Sixtina? Bueno, antes se podía realizar en diversos lugares y ciudades. Sin embargo, desde 1455 se han celebrado en el Palacio Apostólico, aunque no siempre en la Capilla Sixtina. Solo 5 se celebraron fuera del Vaticano, a partir de esta fecha que les decía. El de 1800 se celebró en Venecia, los de 1823, 1829, 1830 y 1846 en el Palacio Quirinal de Roma, que es donde habita ahora el presidente. Ese lugar que ahora habita el presidente fue un tiempo palacio papal y como en este tiempo que les acabo de mencionar, ahí vivía el Papa, ahí se realizaba el cónclave. Desde 1878 se celebran en el Vaticano y a partir de Juan Pablo II se dispuso que siempre en la Capilla Sixtina. ¿Cuándo fue el primer cónclave en la Capilla Sixtina antes de que el Papa Juan Pablo lo designara? En 1492.
¿Por qué se llama Capilla Sixtina? Por el Papa Sixto IV, que la mandó construir al arquitecto Baccio Pontinelli entre 1475 y 1483. El cuánto mide la capilla, para que tengan idea de cómo se van a acomodar los cardenales: 40,23 de largo, 13,40 de ancho y 20,70 de altura. Esto hace que los cardenales 135 tengan que estar bastante ajustados, y precisamente por eso se quitó el baldaquino que antes cada cardenal tenía. Si ven películas, por ejemplo, como la de Las Sandalias del Pescador o alguna fotografía, verán que todos los cardenales tenían un techito encima de su asiento. Y cuando nombraban al nuevo papa, todos con una cuerda hacían caer su techito y solamente quedaba el baldaquín, el techo del nuevo papa. Pero como esto implicaba una estructura de madera y la cantidad de cardenales que fue aumentando obligó a tener menos espacio, por esta razón se quitó el baldaquino. ¿Qué autores han embellecido la Capilla Sixtina? Bueno, autores del Renacimiento: Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Luca Signorelli y sobre todo Miguel Ángel, que pintó la bóveda de 1503 a 1513 por orden de Julio II, y el juicio final, que pintó Miguel Ángel en 1536 por el Papa Paulo III. Es cierto que la Capilla Sixtina sufrió algún derrumbe, sí. En 1522 hubo un derrumbe que lamentablemente acabó con dos murales que se encontraban ahí, y por eso dos se ven totalmente más modernos. ¿De qué época es el pavimento de la Capilla Sixtina? Del 1400. Y voy tomando estos temas, ¿por qué? Porque ustedes, como conductores quizás de algún programa, cuando esté pasando el cónclave, no vamos a estar viendo lo que está pasando y vamos a tener que llenar los espacios que tengamos de televisión o de radio con algunas notas de color. Y precisamente estas notas de color de la Capilla Sixtina, el pavimento, etcétera, o si en algún momento hay alguna toma de ese pavimento, podamos tener esta información. ¿Es cierto que cayó una bomba en la Capilla Sixtina? No, pero sí hubo una explosión cercana en el Castillo del Santo Ángel en 1797, que lanzó como proyectil varias piedras al techo de la Capilla Sixtina y dañó el fresco del Diluvio Universal de Miguel Ángel. Cuando vean la bóveda de la Capilla Sixtina van a ver que hay una parte que tiene parches blancos y es precisamente la parte dañada. ¿Quién está encargada de la seguridad del cónclave? La Guardia Suiza, por parte del Vaticano, pero por el Tratado de Letrán, Italia tiene que velar alrededor del Vaticano para que no haya ningún impedimento y se pueda celebrar el cónclave, no haya ningún impedimento para que lleguen los cardenales y tengan su traslado hasta el lugar del cónclave. ¿Cuánto han durado los cónclaves? Bueno, los últimos no han durado más de 5 días y se espera que pasará a más o menos lo siguiente, y exactamente igual. En 1958, para elegir a Juan XXIII, fueron 4 días. En 1963, para elegir a Pablo VI, fueron 3 días. En 1978, para elegir a Juan Pablo I, fueron 2 días. En ese mismo año, para elegir a Juan Pablo II, fueron 3 días. En el año 2005, para elegir a Benedicto, fueron 2 días. Y esto lo entendemos también, ¿por qué? Porque como el Papa Benedicto era conocido por todos los cardenales, porque era el decano y todo el mundo lo conocía, seguramente esto hizo que la votación haya sido muy rápida. En el año 2013, para elegir a Francisco, también fueron 2 días. Quiere decir que en los últimos 2 cónclaves hemos hablado de 2 días
y posiblemente se repita esto. ¿Cómo y cuándo inicia el cónclave? Bueno, ya lo hemos escuchado, inicia entre los 15 y 20 días después del fallecimiento del Papa. Si es que todos los cardenales están antes de esta fecha y ya se ha sepultado el Papa, se puede adelantar el cónclave, pero por ahora ya sabemos que ya se ha dicho la fecha del cónclave, que será el próximo 7 de mayo. ¿Cómo comienza? Con una misa llamada Proeligendo, donde en la Basílica de San Pedro, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana. Los cardenales van a estar ya todos en la casa de Santa Marta, de ahí se trasladan a la misa antes de las 10 de la mañana. En la misa la oración dice: Dios nuestro, tú que como pastor eterno conduces a tu grey con solicitud constante, concede a tu iglesia un pontífice que te agrade con su santidad de vida y se consagre enteramente al servicio de tu pueblo por Cristo nuestro Señor. Durante la homilía, el que preside la misa generalmente habla del perfil que va a tener o que tiene que tener el nuevo pontífice. ¿Por qué? Porque en todas las reuniones previas, todos los cardenales han analizado la situación de la Iglesia, la problemática, las divisiones, los grupos, etc. Y de esas reuniones va surgiendo el perfil, no la persona, sino el perfil que necesita la Iglesia, y ese perfil tendrá que buscar cuál de los cardenales que estén en el cónclave lo puede cumplir. De tal manera que esta homilía es importantísima porque será el último recordatorio del perfil que tiene que tener el Papa. Después de la misa se regresa a la casa Santa Marta para el almuerzo a la 1:30 y a las 3:45 en punto el traslado al Palacio Apostólico, a una capilla que se encuentra muy cercana, a unos cuantos pasos de la Capilla Sixtina, que es la Capilla Paulina, llamada así por el Papa Paulo III. Es una capilla mucho más pequeña que la Sixtina, pero permite que ahí se pueda tener reuniones, misas de los cardenales antes de ir a la Capilla Sixtina. A las 4:30 en punto se comienza la procesión de la Capilla Paulina a la Capilla Sixtina. Hasta ahí las cámaras van a poder permitir que veamos cómo los cardenales van saliendo de dos en dos, cantando la letanía de los santos, es decir, pidiendo la ayuda divina, y al entrar van a cantar todos una invocación al Espíritu Santo, que es el Veni Creator, una oración del siglo IX, y a las 4:45 estaremos hablando de que los cardenales uno por uno van a hacer su juramento de secrecía. ¿Qué dice el texto? Todos y cada uno, cada quien lo dice así, todos y cada uno de nosotros, cardenales electores presentes en esta elección del Sumo Pontífice, prometemos, nos obligamos y juramos observar fiel y escrupulosamente todas las prescripciones contenidas de la Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II, Universi Dominici Gregis, emanada el 22 de febrero de 1996. Como ven, ahí se está diciendo, estas son las reglas que tenemos que seguir, y continúan. Igualmente prometemos, nos obligamos y juramos que quien quiera de nosotros que por disposición divina sea elegido romano pontífice, se comprometerá a desempeñar fielmente el munus petrinum de pastor de la Iglesia Universal y no dejará de afirmar y defender denodadamente los derechos espirituales y temporales, así como la libertad de la Santa Sede. Ya desde este juramento, todos los cardenales dicen, si alguno de nosotros es elegido, desde este momento se obliga a defender esto que acabo de decir. Sobre todo, prometemos y juramos observar con la máxima fidelidad
y con todos, tanto clérigos como laicos, el secreto sobre todo lo relacionado de algún modo con la elección de el pontífice. Y después cada uno dice su nombre, su apellido y dice prometo, me obligo y lo juro. Después de esto se realiza lo que se conoce como el extra omnes, porque hasta este momento entraron los cardenales con un encargado de las ceremonias, con algunos ayudantes también, que vamos a ver ahorita qué hicieron, pero cuando se realiza el extra omnes significa fuera todos los que ya no tienen que estar aquí, quedan únicamente los cardenales. Y en ese momento se lleva a cabo una primera meditación que realiza algún sacerdote, algún obispo, para invitar a los cardenales a que espiritualmente piensen en la decisión que van a tener. Ahorita voy a regresar un poquito a esto, pero para que vaya quedando el esquema, después de esto se debería hacer la primera votación, por lo tanto la primera fumata, y el primer día solo hay una votación por la tarde, ya que por la mañana hemos visto se tuvo la misa, se tuvo el almuerzo y se tiene una primera votación únicamente ese día y a las 7:30 se regresa a la casa Santa Marta. ¿Cómo se va a actuar en los días siguientes? 6:30 desayuno, 7:45 traslado al Palacio Apostólico, 8:15 misa en la Capilla Paulina, 9:30 primera ronda con 2 votaciones, es decir, 2 votaciones en la mañana y la fumata respectiva. A las 12:30 se regresa a la casa Santa Marta, a la 1 se tiene la comida y a las 4 nuevamente traslado al Palacio Apostólico para a partir de las 4:50 segunda ronda de votaciones y fumata y a las 7:30 regreso a la casa Santa Marta para la cena. Pero antes de la elección hay algo que se llama el preescrutinio. ¿Qué es este preescrutinio? Bueno, cuando entran los cardenales y después de esta plática, esta invitación espiritual, van a entrar 8 ceremonieros para darle a cada cardenal 2 o 3 papeletas y también, si es que hubiera cardenales enfermos, las van a llevar al lugar donde se encuentran los enfermos. Salen los ceremonieros y estas personas y se cierra la puerta. En ese momento se pasa lista, se checa que todos los cardenales estén presentes, quién está y quién no está, y a partir ahí se comienza a hacer un primer sorteo donde hay varias pelotitas con el nombre de cada uno de los cardenales. Estas pelotitas están en una bolsa y ahí se van a sacar 9 bolitas, 9 pelotitas para decidir a suertes quiénes van a ser los 3 escrutadores. Se van a salir después de estos los 3 revisores y después los 3 enfermeros. De acuerdo a cómo salen estas pelotitas, será precisamente eso. Primer escrutador, segundo escrutador, tercer escrutador, primer revisor, segundo revisor, tercer revisor, primer enfermero, segundo enfermero, tercer enfermero. ¿Qué harán los escrutadores? Ellos son los que van a revisar voto por voto, ellos son los que van a contar los votos, colocar los nombres y todo. ¿Qué van a hacer los revisores? Revisar que los escrutadores hayan leído bien los nombres, hayan escrito bien los nombres, que no haya ninguna cosa equivocada. ¿Qué van a hacer los enfermeros? Si es que hubiera un cardenal enfermo en la Capilla Sixtina y no se puede levantar a emitir su voto, el enfermero se va a acercar a estas personas para recoger su voto. Si es que hubiera algún enfermo fuera de la Capilla Sixtina, van a salir con una urna cerrada con llave
a recoger el voto de la persona enferma, pero antes habrán llevado una boleta a ese cardenal enfermo para que pueda emitir su voto. Una vez que lo ha emitido, regresan a la Capilla Sixtina, los escrutadores abren la caja donde hay llevado y traído el voto y la unen al conteo. Esta es la función que tendrán. Si no hay ningún enfermo, los enfermeros no realizarán nada en particular. Pero esto lo van a tener únicamente por cada sesión de votaciones. Quiere decir que en la mañana habrá 3 escrutadores, 3 revisores, 3 enfermeros. En la siguiente elección hay que volver a sacar otras 3 primeras pelotitas, otras segundas 3 pelotitas y otras terceras 3 pelotitas. ¿Cuántas urnas se usan en el cónclave? 3. Una para la votación, otra para recoger los votos de los cardenales enfermos y otra para recoger las papeletas después del escrutinio y llevarlas a la estufa. Entonces, una para colocar los votos, otra para los enfermeros y otra para que ahí se coloquen y se lleven a la estufa donde se van a quemar. ¿Dónde se colocan los escrutadores? Junto al altar de la Capilla Sixtina, donde se encuentran los revisores a un lado de los escrutadores. La urna para la votación tiene que estar en el altar y precisamente ahí es donde tienen que presentar cada uno, asistiendo de pie, cada uno de los votos. ¿Cómo es la papeleta? La papeleta es rectangular, lleva impresa en la mitad superior las palabras eligo in summum pontificem, que significa elijo sumo pontífice. ¿Cómo se llena? Con un solo nombre, con una letra distinta a la normal. Es decir, se le pide al cardenal, para que no se sepa por quién votaste tú, si te conocemos la letra, se va a saber. Entonces, ¿qué te pedimos? Que hagas una caligrafía distinta a como normalmente escriben. Una vez que ya has escrito el nombre, se dobla en una y en 2 partes. A la hora de presentar ya las papeletas y se van abriendo, ¿qué pasa si en la papeleta hay 2 nombres? Se anula el voto. ¿Se puede votar por algún cardenal que no esté ahí presente? Sí, y se anota el voto, pero evidentemente no cuenta para la elección. ¿Qué dice cada elector antes de colocar su voto en la urna? Pongo por testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará de que doy mi voto a quien en presencia de Dios creo que debe ser elegido. Esto se dice cada vez que hay un voto. Cuando votan los escrutadores y los revisores, los que están en la mesa y los que están sentados, cuando les toca su turno. ¿A qué me refiero el turno? A que, de acuerdo a la importancia de cada cardenal, van pasando, sea por antigüedad o sea por el cargo que ocupan. De tal manera que este es el orden en el que van pasando los cardenales. ¿Qué se hace cuando todos han colocado su voto? Uno de los escrutadores agita la urna para mezclar las papeletas. ¿Por qué? Porque si sacan la primera papeleta y ven que es el último cardenal que pasó, la papeleta que está ahí, van a saber por quién votó. Entonces, por esta razón, hay que mezclar bien las papeletas para que no se vea por quién votaron los cardenales que acaban de pasar. Otro escrutador las saca, las cuenta y las coloca en otro recipiente vacío, una por uno. Cuando se hace el recuento, si coincide el número de cardenales votantes y el número de papeletas, comienza el recuento. Si hay 135 cardenales y hay 135 boletas, significa estamos bien y entonces ahí comienza el recuento. Si hay más boletas de los participantes o menos boletas, no
sirvió esa votación y se tiene que hacer una nueva. Todas esas boletas se tienen que desechar. Después, los escrutadores leen uno a uno el nombre. Primero lo lee uno, lo lee el otro y el tercero lo lee en voz alta para que todos los presentes puedan anotarlo en una hoja. Además, este tercer escrutador debe perforar la papeleta con una aguja en donde está la palabra elijo y la inserta en un hilo. Este es el que va a ir insertando cada una de las papeletas en un hilo para que no se pierda ninguna, para que todas estén perfectamente unidas. Después de esto, los revisores van a revisar las papeletas, las van a contar, los nombres anotados en la hoja para ver que todo se ha llevado perfectamente bien. Y después de esto, si no hay elección o si hay elección, se quemarán las papeletas una vez por la mañana y otra por la tarde. Es decir, no se queman cada vez que hay una votación. Si no hubo votación con elección, se queman las dos, se juntan las de la primera votación y la segunda de la mañana y se queman. Y lo mismo en la tarde. ¿Quiénes las queman? Los escrutadores. ¿Cuándo se utilizó por primera vez la estufa en la Capilla Sixtina? En 1939, en la elección del Papa Pío XII. Y en la tapa de esta estufa se han grabado las fechas de los siguientes cónclaves después de ese de 1939, y a partir del año 2005 se utiliza una segunda estufa que está conectada a la misma chimenea. Pero ¿en cuál de las dos se colocan las papeletas? En la primera. ¿La nueva para qué es? Sucede que en la antigüedad, para que saliera humo negro o humo blanco, utilizaban paja. De tal manera que cuando querían humo negro, nada, cuando querían paja, humo blanco, le colocaban otro material, pero no siempre el humo era claro y había mucha confusión. Y entonces, para evitar que la gente se animara pensando que ya había papa, y esto era un error, empezaron a poner algo que da color a el humo en esta segunda estufa. Es decir, son pigmentos que ayudan a que la fumata sea más clara. Pero de todas maneras se añadió otro elemento más además de la fumata. Tiene que estar la fumata y al mismo tiempo comenzar a tocar las campanas de la basílica. Quiere decir que la gente que no está cerca y no ve la fumata, escucha las campanas, tenemos papa. Así que esto ayuda a que toda la gente sepa que hay ya un nuevo papa o no. ¿De qué tamaño es la estufa? Mide 1 metro de alto y 45 centímetros de diámetro. ¿Siempre está la estufa en la Capilla Sixtina? No, solo se coloca para los cónclaves. ¿Desde cuándo se usa la fumata para anunciar lo sucedido en las votaciones? Desde 1914 se utilizó por primera vez el humo blanco. ¿A qué hora son las fumatas? De acuerdo a lo que se ha tenido en los últimos años, alrededor de las 12 ya se terminó la primera sesión de votaciones y a las 12 se queman las papeletas, y en la tarde alrededor de las 7 de la tarde. Solamente con una excepción. Si en la elección de la mañana, en la primera elección, se elige al Papa, en ese mismo momento se tiene ya la quema de papeletas y no se espera una segunda votación, evidentemente. ¿Qué se hace cada día antes de que los cardenales abandonen la Capilla Sixtina? Un acto de agradecimiento y una invocación a la Virgen María. Ahora, esto no se ha dado, pero podría darse ya a partir del nuevo documento del Papa. ¿Qué pasa si en los 3 primeros días no hay elección? No hay cuarto día de elección. Se deja un día de descanso
con pláticas, con oración, para que puedan encontrar al adecuado. Siguiente punto, ¿un cardenal elegido puede rechazar la elección? Sí, sí. Si un cardenal sabe que en conciencia él tiene algún problema, algún impedimento, alguna cosa que va a salir a flote y podría ser escándalo o no sé, cualquier cosa, si un cardenal en conciencia sabe que no puede aceptar el cargo, tiene que decir no acepto. Y en ese caso se continúa con la elección. Y esto evidentemente nunca se va a saber. Nunca se va a saber si algún cardenal fue elegido y no aceptó. Pero podemos saber que esto pudo haberse dado porque en el escrito del Papa Juan Pablo II invita a que aquella persona que esté tentada a renunciar por miedo, por debilidad, que confíe en que Dios cuando da un cargo acompaña y fortalece a la persona. Así lo dice el Papa Juan Pablo II. ¿Cómo se le pregunta a la persona elegida? ¿Aceptas tu elección canónica para sumo pontífice? Y la persona puede contestar sí o no. Si contesta sí, se le dice qui nomini vis vocari, cómo quiere ser llamado, y bueno, ahí puede elegir si continúa con su propio nombre o cambia de nombre. Porque hay que recordar que los primeros papas seguían con su propio nombre, hasta que vino de repente, por ejemplo, un papa que tenía un nombre de un dios pagano, y decidió cambiar precisamente el nombre. Y el cambio de nombre viene porque significa un cambio de ruta, un cambio de rumbo en la vida. Así como cuando Cristo le dice a Pedro, ya no vas a ser Simón, a partir de ahora serás Pedro, o Saulo, a partir de ahora serás Pablo, o como las religiosas o los religiosos que cuando entran al convento y van a llevar una vida distinta, deciden cambiar un nombre. ¿Qué sigue después de que ha aceptado el Papa? Tiene que moverse inmediatamente a la sacristía y ahí tiene que vestirse ya con la sotana blanca, con una pequeña capita que se llama esclavina de color rojo. Y para esto, pues imaginamos lo que significa. Si hay tantos tamaños de cardenales, desde los más pequeños hasta los más altos, desde los más delgados hasta los más robustos, ¿qué tiene que haber en la sacristía? Sotanas de distintas tallas. Y de acuerdo a esa, la que más le queda, habrá un sastre ahí que entre, que haga algún elemento rápido para que vista de la mejor manera el Papa. Y a ese lugar, la sacristía de la Capilla Sixtina, se le conoce como la Sala de las Lágrimas, porque ahí los pontífices, ante lo que acaba de pasar, generalmente lloran en acción de gracias, lloran también quizás por un poco de temor o algo así. Creo que se nos congeló el padre, la imagen. Yo estoy bien, no sé, ¿se les congeló algo? Bueno, vamos a ver si ahorita le pueden... Yo estoy... Puedo aprovechar este espacio. Ay, padre, qué bueno que ya está aquí, es que se nos congeló. Iba a Ajá, aprovechar ahorita para recomendar un libro de usted, pero adelante. muy bien, pero vamos bien con lo de la sotana blanca, hasta ahí sí me escucharon, ¿verdad? Hasta ahí lo escuchamos perfecto. Bien, ¿desde cuándo viste el Papa de blanco? Y si esto es obligatorio o no. Hasta el siglo XVI, los papas vestían del color que querían. Sin embargo, pasó algo muy curioso. En ese tiempo, en 1566, se eligió a un papa dominico. Y como el hábito de los dominicos es blanco, este papa decidió seguir con su hábito. Y curiosamente, el papa que siguió después del Papa Pío V no era dominico, pero él pensó que la vestimenta que había usado el Papa Pío era la vestimenta del Papa, y desde entonces se utiliza el color blanco, pero esto en realidad podría cambiar. Un elemento de color. ¿Quién hace la sotana del Papa?
Bueno, hay dos grandes sastres que tradicionalmente se ocupan de las sotanas papales. El más conocido es el sastre Gamarelli, que es una tienda en el corazón de Roma y se dedica a hacer sotanas para canónigos, para sacerdotes y especialmente la del Papa. Y la otra es también otra que está en Roma, ha hecho menos sotanas de papas, pero también es conocido, Mancinelli. Ahora, una vez que ya está el Papa revestido, ¿cuál es la primera ceremonia? Ya revestido sale de la sacristía y se sienta en la cátedra, una silla únicamente para el Papa, y el decano o quien esté presidiendo el cónclave invita al Papa a escuchar un evangelio. El evangelio de San Juan, donde se menciona: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús le responde: bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Recordemos que este texto está en la cúpula de San Pedro en el interior, precisamente para decirle a el nuevo pontífice: esto que Cristo le dijo a Pedro, te lo dice hoy a ti. Después de escuchar esta lectura, cada uno de los cardenales, por orden también de precedencia, el más importante al menos importante, van saludando al nuevo Papa y finaliza esto con el canto del Te Deum, que es una oración con que la Iglesia da gracias a Dios. Pero para esto ya la gente está esperando al Papa en la plaza de San Pedro, por lo que entre que viene la fumata y en que el Papa pasa a vestirse y en que viene la lectura y en que viene el saludo de los cardenales, pasa más o menos una hora. De tal manera que la gente tiene que saber, después de la fumata, no va a salir inmediatamente, pero nos imaginamos lo que está pasando. Aunque las televisoras no puedan pasar lo que está pasando, nosotros podemos decir a la gente qué es lo que está pasando en ese momento. Una vez que ya ha pasado esto, sale uno de los cardenales a decir el Habemus Papam, que significa ya tenemos Papa. Quien anuncia esto va a ser una persona que forma parte de los cardenales diáconos, y creo que en este año va a ser exactamente igual. El más antiguo de los cardenales diáconos, que desde el año 2024, perdón, sí, es Dominique Mamberry. Es perdón, es un nuevo cardenal, antes había sido otro. El nuevo es Dominique Mamberti, es de Marruecos, es prefecto del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica y fue creado por el Papa Francisco el 14 de febrero del año 2015. De tal manera que cuando vaya a salir podemos decir: ¿quién está saliendo? Esta persona. Y él va a decir el típico Habemus Papam y va a decir: Annuncio vobis gaudium magnum habemus Papam eminentissimum ad reverendissimum dominum, pronuncia el nombre de pila, cómo se llama realmente, Sancte Romana Ecclesia Cardinalem, pronuncia el apellido del cardenal, y después que ha elegido el nombre, y dice el nombre que ha elegido el nuevo Papa. Quienes acompañan al Papa en el balcón de la Basílica de San Pedro: primero sale un acólito con un crucifijo y después sale este cardenal a hacer el anuncio, y cuando se abren ya las cortinas para que salga el Papa, va a salir con el mayor cardenal de los obispos, el mayor cardenal de los presbíteros y el mayor cardenal de los diáconos. ¿Qué hace el Papa en su primera aparición pública? Después de ser presentado oficialmente, debe impartir la bendición apostólica Urbi et Orbi, que significa
a la ciudad de Roma y al mundo desde el balcón. Y si lo desea, puede pronunciar un breve saludo. Esta bendición Urbi et Orbi únicamente se da en la Navidad, en la Pascua, cuando hay un nuevo pontífice o en alguna situación muy particular, como por ejemplo cuando el Papa celebró aquella oración en tiempo de COVID, solo totalmente en la plaza para bendecir a todo el mundo. Cuando concluye el cónclave, inmediatamente después de que el nuevo sumo pontífice haya dado el consentimiento o a su elección. ¿Y cuáles serán las primeras decisiones del nuevo Papa? Concretar la fecha de la misa de inicio de pontificado, porque una cosa es la elección y otra cosa el inicio ya de su pontificado. Él lo tendrá que decir cuándo. Generalmente se espera un poquito, varios días para que puedan venir algunos jefes de Estado, como siempre sucede. Después tiene que renovar o sustituir los altos cargos de la Curia Vaticana, porque recordemos que cuando muere el Papa, todos los cargos de la Curia Vaticana quedan totalmente sin poder, y es el camarlengo el que entra al frente de todo esto. Así que renovar los cargos o cambiarlos. Concretamente el de secretario de Estado y el de los prefectos de los dicasterios, que serían como las diversas secretarías. ¿Cuáles son las primeras ceremonias del nuevo Papa? La costumbre es que al día siguiente de la elección, el Papa celebre una misa en la Capilla Sixtina con todos los cardenales electores, con los que ayudaron en el cónclave. Ahí pueden entrar ceremonieros, algunos secretarios, etc. Y después de esto salgan de la Capilla Sixtina y se reúnan en la gran sala, en el gran salón que se encuentra junto a la capilla, que se llama la Sala Clementina. Además, unos días más tarde tendrá ya la inauguración del pontificado en la Basílica de San Pedro, donde pueden acudir todos los cardenales, sacerdotes y toda la gente del pueblo que quiera participar. Y finalmente, dentro de una semana más o menos, tiene que ir a tomar posesión de su catedral, porque hay que recordar que la catedral del Papa no es la Basílica de San Pedro. La catedral del Papa es la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, la primera basílica cristiana levantada en todo el mundo, y desde donde el Papa reinaba hasta antes de que el Papa, después de que regresó de Aviñón, se fuera a vivir al Vaticano. Así que el Papa tendrá que ir a esta Basílica de San Juan de Letrán para tomar posesión, y con esto estaríamos terminando lo que sería precisamente las preguntas más importantes de cómo es el cónclave. Y tú ya les habías dicho a tus compañeros, bueno, todo esto es una síntesis de este libro, La Sede Vacante, que pueden encontrar aquí en la Parroquia de los Santos Cosme y Damián, o si alguna persona no puede venir a la parroquia, la puede encontrar en la plataforma Amazon con otro nombre, se llama Cónclave, las nuevas reglas. Muchísimas gracias, padre. Justamente ahorita deseaba recomendar, antes de dar paso a las preguntas y respuestas con los periodistas que ya han estado preguntando algunas cosas en el chat, me piden si podría retomar, padre, un poco la explicación de la Sala de las Lágrimas, que fue cuando también se cortó o tuvimos esta pausa con su intervención. Con mucho gusto. Bueno, quien ha tenido la oportunidad de entrar a la Capilla Sixtina generalmente entra por una puertita por donde entran los turistas y ve espléndidamente la Capilla Sixtina, que tiene un altar pegado a la pared, que es donde está el juicio de Miguel Ángel. Tiene 3 escalones después, y precisamente por este desnivel que hay ahí, la Capilla Sixtina se tiene que preparar con un piso especial, para que sea un piso parejo y ningún cardenal vaya a caerse o queden algunos en desnivel. Así que se tiene que cambiar totalmente todo el piso de la Capilla Sixtina. Y en el lado opuesto a esta puertita por donde se entra generalmente a ver la Capilla Sixtina,
hay un pequeño cuarto que es como una sacristía. Es decir, ahí cuando hay una misa es donde se revisten los sacerdotes que van a celebrar pues alguna misa o alguna otra celebración. Recordemos que el Papa Francisco ahí en alguna ocasión celebra también, bueno, celebró bautismos o cosas de este tipo. En ese lugar es exactamente donde cuando es elegido el Papa entra para vestirse ya con la ropa de Papa, porque ha entrado con la ropa de cardenal, y ahí es donde pienso yo que habrá, antes había 3 sotanas únicamente, ahora por la gran diferencia de cardenales hay más. Y digo por qué. Porque antes, como casi todos los cardenales eran europeos, no había algunos demasiado bajitos. Y ahora hay una gran diferencia entre algunos muy altos, como algunos de Estados Unidos, y algunos muy bajitos, y yo creo que habrá por lo menos unas 5 sotanas o algo así. Mientras está vistiendo en este lugar, es donde imagínate si lo que siente el Papa está asimilando apenas que ha sido elegido, está pensando algo muy importante, que nunca es posible que nunca regrese al lugar desde donde llegó a Roma. Y quiero puntualizar esta parte porque algunos me decían, oiga, no es mucho tiempo, 15, 20 días para preparar el cónclave, y les decía, imagínate que tú eres cardenal y te dicen, acaba de fallecer el Papa y tienes que ir a Roma para la elección. Y puede ser que después de que te dicen eso, tú nunca regreses al lugar desde donde saliste. Y estando en Roma no vas a poder resolver problemas como, por ejemplo, una simple cuenta bancaria, deudas, nombramientos. Entonces, imagínate lo que un cardenal tiene que dejar listo en donde se encuentra ofreciendo su servicio para viajar a Roma. Va a pasar como lo que le pasó al Papa Francisco, que fue a la peluquería para ir bien presentado a Roma, y le dijo al peluquero, en 2 semanas regreso y te pago. Y a algunas personas les dijo, ahora que regresa hacemos este nombramiento y arreglamos esto. Y el Papa Francisco nunca pudo regresar a Argentina. Entonces, imagínate lo que pasa por la mente de esta persona cuando es electo Papa. A lo mejor ya ni a sus familiares podrá volver a ver de la misma manera, porque esto implica algo totalmente distinto. Ese cardenal que a lo mejor era alguien que se movía más fácilmente en cualquier cosa, salía a algún lugar, ya tendrá que tener otro rumbo de vida totalmente distinto, y por eso Sala de las Lágrimas, ahí se viste, ya vestido, sale a la sede, a la cátedra, ya donde todos los demás lo están esperando, y viene este reconocimiento, abrazo de muchos de ellos que están ahí, porque muchos de ellos son compañeros de trabajo de él, y bueno, un gran gusto para todos. Excelente, padre. Muchas gracias por puntualizar. Le voy a ceder la palabra a Jaime Tinoco, quien tiene una pregunta para usted. Con mucho Jaime, gusto. Padre, mucho gusto. Jaime Tinoco de Jalisco Noticias. Pues hay una duda, una inquietud. El padre Charles Moore, no sé si lo conozca, tiene un libro, Asesinato en grado 33, la investigación de Gañón sobre la masonería en el Vaticano. Se denuncia la intromisión de este grupo antagónico de la Iglesia Católica en puestos claves, precisamente en este libro. ¿Esto puede influir en el cónclave al haber masones que puedan elegir al Papa? Pues mira, yo creo que aquí se está hablando de ficción, porque pues no se puede considerar que un cardenal sea masón, puesto que la misma iglesia tiene un pensamiento totalmente a la masonería. Yo creo que el pensar que algún cardenal es masón es no entender realmente lo que cada cardenal está viviendo como servidor de la iglesia. Los masones son una agrupación que tratan de ayudarse mutuamente en muchas cosas para obtener también cargos, poderes, etc. Y el caso de los cardenales, de los obispos, no es el poder, sino el servicio. perfecto, muy bien. Muchas gracias, padre. Cedo la palabra a Doreida, que también tenía una pregunta, y después a Julieta Lujambio.
Padre, muy buenas tardes. Doreida Zúñiga de acá de Nayarit, de 8NTV. Mi pregunta va en relación a qué consecuencias tendría un cardenal en caso de que se confirme que esté siendo un equipo para elegir a un candidato en especial, o igual si alguno de ellos da a conocer cualquier información dentro del cónclave. Ya todos me los han explicado que no pueden comunicarse con nadie durante el cónclave, pero después de ¿podría dar alguna información? O si es en este caso, ¿qué consecuencias tendría? No, si pusiste un poquito de atención en el juramento que mencioné, ahí se mencionaba que no se podía comunicar absolutamente nada que haya tenido que ver con el cónclave. Por lo tanto, la secrecía no es solamente mientras está celebrando el cónclave, sino todos los que han participado en el cónclave no pueden decir qué es lo que pasó, no pueden decir quiénes fueron los candidatos, si alguien renunció o cosas así. El secreto es dentro del cónclave y después del cónclave. Porque si no, imagínate todo lo que pasaría, ¿no? Evidentemente habría una información que yo diría no serviría absolutamente de nada. Sería simplemente una curiosidad. Todo el mundo quisiera saber qué es lo que está pasando y quién fue el primero al que eligieron, etcétera. Que aquí se me pasó decir un punto importante, que es muy importante el primer escrutinio, es decir, la primera votación, porque ahí se ve quiénes llevan ya la fuerza para poder ser elegidos pontífices. ¿Y a qué me refiero esto? A que son los cardenales más conocidos. Porque entre los cardenales hay algunos que se conocen más porque tienen más antigüedad, porque han tenido un trabajo más relevante, y otros que apenas se conocen porque pues son o de diócesis muy lejanas o tienen un trabajo no tan conocido, y por esto cuando salen los primeros nombres es ahí donde se puede decir que comenzaría ya propiamente una decisión para saber quién tiene más votos, ¿no? Entonces, el cónclave es secreto totalmente. Y te comento que para aquellos que vieron la película Cónclave, evidentemente la película es una cuestión, al cine le gusta la ficción, le gusta el thriller, le gusta el suspenso, y evidentemente ahí hay grupos que están luchando por tener el poder. Creo que lo que decía Juan Pablo II en ese escrito es claro. No se está buscando el poder, o en todo caso está buscando el poder servir. Muchas gracias, padre. Julieta, te escuchamos. Muchas gracias. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo y agradecerle toda esta explicación tan puntual y tan detallada. Yo le quiero preguntar una cosa. Estas congregaciones de las que usted habla antes del cónclave son, creo yo, en algunos casos han sido muy importantes. Hace 20 años, en la elección del Papa Benedicto, pasó una cosa muy curiosa. Después de la misa, proeligendo pontífice, tuve oportunidad de contactar inmediatamente después de la misa a algunos cardenales. Yo estaba ya en Roma transmitiendo y todos coincidían en que rápidamente se iba a dar esta elección, que probablemente duraría, no sé, ellos estarían encerrados en el cónclave a lo mejor algunas horas, como de hecho así fue, porque en la tarde, como usted bien lo dijo, se fueron a Casa Santa Marta y luego se fueron a la Capilla Sixtina y al día siguiente hubo la fumata blanca. Fue rapidísimo. A mí me parece, por lo que cada uno de ellos me fue diciendo, que ya había un consenso, que ya tenían a Benedicto, bueno, en la mira al Papa, a Joseph Ratzinger. Y esta explicación me la daban porque había sido tan carismático, digamos, Juan Pablo II, que a lo mejor encontraban difícil pues buscar o hallar a alguien que pudiera cubrir esto. Hay que recordar que en la misa de los funerales, pues todo el mundo decía que quería que se hiciera santo súbdito a Juan Pablo II. Entonces, yo no sé si en esta ocasión, después de esta simpatía, de este carisma del Papa Francisco, será una situación más o menos igual, o si hay alguien dentro de los elegibles que sea lo suficientemente carismático, que pueda, digamos, enfilar o encaminar los votos hacia esa figura. Bueno, gracias Julieta, gusto de saludarte. Tendría que decir que imagínate
¿Cuántos sacerdotes hay en el mundo? Bueno, de entre esos sacerdotes se elige solamente a unos cuantos obispos porque sobresalen, por alguna razón, su trabajo, su apostolado, su carisma, entre todos los demás sacerdotes. Entre tantos cientos de obispos, solamente el Papa elige a unos cuantos cardenales. Quiere decir que todos los cardenales son carismáticos, absolutamente todos, si te pones a estudiarlos, todos son carismáticos. Pero evidentemente que al ver el perfil que necesita la Iglesia, es ahí donde se busca qué tipo de carisma. Y yo quisiera hacer en este momento algo importante que no siempre se toma en cuenta, el tomar en cuenta una sucesión, el tomar en cuenta una continuidad entre todos los papas que hemos ido teniendo. Voy a empezar con Juan 23. Juan 23 dice, hey, la Iglesia acaba de pasar por momentos difíciles, conflicto bélico, está la máquina ocupando el lugar del ser humano, hay traslados de personas, hay problemas con otros grupos religiosos, en fin, necesitamos que la Iglesia responda, que se ponga al día. Y el Papa decía, necesitamos un ayornamiento, ponernos al día. Un Papa viejito, con este pensamiento, el Papa Juan 23, y dijo, convoco a un concilio. ¿Qué es su santidad? Que todos los obispos del mundo vengan a Roma. ¿Qué? Ya hay barcos, ya hay aviones, así que no hay ningún problema. Y llegaron todos los obispos a Roma para el Concilio Vaticano para tratar cómo está la liturgia, cómo está la cuestión social, cómo está el papel de la mujer, cómo está esto y aquello. Y el Papa se murió y le dejó el paquete a Pablo VI, al que le fue muy duro. Este Papa viejito, que pensaban que iba a ser nada más de paso mientras elegían a alguien más adecuado, le dejó a Pablo VI un trabajo enorme que todavía no se acaba de poner en práctica, el Concilio Vaticano II. Pablo VI dijo, bueno, la Iglesia tiene que abrirse, voy a viajar. El Papa no había viajado. Pablo VI viaja a Tierra Santa, encuentro con otras religiones. Pablo VI viaja a la ONU, encuentro con el mundo en general político. Pablo VI viaja a Medellín, Colombia, para tener un encuentro con otro continente. Y muere haciendo que vaya poniéndose en práctica el concilio, que mucha gente dijo, esto fue el anticristo, ¿cómo es posible que las mujeres suben al altar? ¿Cómo es posible que haya un cambio acá, que la Biblia, que la misa ya va a ser en el idioma de la gente? Bueno, le fue terriblemente mal. Y cuando muere Pablo VI, viene alguien que dice, Juan 23, qué maravilla, Pablo VI, qué maravilla, me quiero llamar como ustedes, Juan Pablo I. Y quiere tomar la línea de los dos. Y añade a esto una sonrisa. Vive un mes, pero dice, el Papa se acabó. En esta forma que antes había, Pablo VI todavía salía en una silla que lo salían cargando, todavía usaba una corona que le ponían en la cabeza, gigantesca. Este Papa dice, no, sencillez, acercamiento, palabras sencillas. Muere y llega otro Papa que dice, yo voy a continuar a los tres. Sonriente, viajero como Pablo VI y también como Juan 23, tratando que las cosas cambien. Y viene entonces una continuidad con Juan Pablo II. Pero a Juan Pablo II le pasa algo. Por estar viajando tanto, es cierto, hace algo muy importante, hace que algunos puntos que habían empezado a abrirse con el Concilio Vaticano, divorciados, homosexuales, eutanasia, suicidio, etcétera, que todo esto tenga una respuesta en lo que se conoce como el Catecismo de la Iglesia Católica. Él trata todos estos temas del concilio y da una respuesta no muy profunda, pero por lo menos da una respuesta en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero deja muchos temas abiertos, muchos temas sin respuesta, y le tocará cuando muere a Benedicto XVI.
Seguramente los cardenales habrán dicho, muy bien, hemos tenido mucha pastoral, mucho viaje, pero necesitamos, la iglesia está confundida. Sí esto o no esto, sí esto o no esto, aquello. Y Benedicto XVI es el gran teólogo que viene a poner por escrito, en forma ordenada, todo lo que Juan Pablo II predicó y que no puso en una forma ordenada. Es decir, un papa teólogo. Y después de que ya todo lo teólogo estaba así, pues la iglesia necesita un papa pastoral. Es decir, ya estuvo bien de teología, ahora vamos a tener un acercamiento a los pobres, etc. Y Benedicto de Francisco continúa con la visión de los anteriores, y creo que ahorita alguien puede decir, después de Francisco vamos a continuar con esta línea, pero también necesitamos la parte teológica clara. Es decir, por ahí creo que es donde vendrá el gran reto para el próximo pontífice. Y solamente comentar, el Papa Benedicto creo que fue precisamente elegido muy pronto porque era compañero de Juan Pablo II. Cuando hablaban de que posiblemente Juan Pablo II fuera Papa, también hablaban de él. Fueron dos candidatos en lo que se decía, y como Benedicto XVI llegó a ser el decano, es decir, el más importante de los cardenales, conocido por todos, tratado a todos, pues seguramente esto hizo que fuera elegido tan prontamente, ¿no? Por eso ahora se habla tanto del cardenal Parolin, porque tiene este contacto con tantas personas. Pero bueno, eso solamente lo sabrá Dios. Gracias, Julieta, por la pregunta. Padre, antes de concluir, la última pregunta que tenemos es por parte de Lubia Amador. Con gusto. ¿Qué tal, padre? Muchas gracias, Mariela. Mucho gusto en conocerle por este medio, padre. Gracias. Considerando que los cardenales provienen de los 5 continentes, el idioma no es un obstáculo. Aquí entra una segunda pregunta. ¿Cuál es el idioma oficial de la Iglesia Católica? Porque tengo entendido que es el latín, mientras que por ahí escuché a alguien mencionar que ahora era el italiano. ¿Eso es real? Y mencionó usted también, padre, al Santo Paulo VI, porque ya ha sido canonizado, a San Paulo VI, que la tuvo muy difícil, definitivamente difícil, porque no solamente le toca concluir el Concilio Vaticano II, sino lo más duro, ponerlo en marcha, todas las reformas, ¿no? Y ahí se habló fuertemente de un cisma. Si en esta ocasión, Padre Jesús, José Jesús, se presentara una situación difícil, hemos hablado de como 2 extremos, ¿no? Y nos habló del justo medio también el Padre Mario. Si, por así decirlo, se eligiera a un papa de uno de estos 2 extremos, pudiéramos correr el riesgo de un cisma. Y algo también por ahí, perdón, que me quedó pendiente de volverle a preguntar al Padre Mario. ¿Puede un cardenal que no está en comunión con el Concilio Vaticano II, no es, por tanto, estar también fuera de comunión con el Papa y con el magisterio actual de la Iglesia? Gracias, Padre. Gracias por tu pregunta. Es que el Concilio Vaticano es una maravilla que todavía no se pone en práctica, y precisamente ante una línea que llevaba la Iglesia de todo en latín, mujeres totalmente fuera de la Iglesia, muchas cosas que no se profundizaban. Cuando Pablo VI empieza a hacer estos cambios que los obispos del mundo habían dicho, no era cualquier persona, los obispos del mundo habían dicho, necesitamos cambiar esto, necesitamos actualizar esto, pues mucha gente, no obispos, sino gente dijo, yo no creo en ese papa es el anticristo. Lo apodaron como el enano del Tapanco, porque se asomaba ahí a dar la bendición, el enano del Tapanco, en fin. Y mucha gente, tradicionalistas, recuerda lo que hicieron. Se fueron con alguien llamado Lefebvre, ¿no? Haciendo una especie de cisma, sobre todo en la parte litúrgica. Aunque el Papa Pablo VI dijo, nunca se ha prohibido la misa en latín. Si el asunto es celebrar la misa en latín, nosotros decimos, se puede celebrar en el lenguaje de cada comunidad, pero si quieren el latín, nunca se echó a un lado. Esto también lo dijo el Papa
Francisco y también el Papa Benedicto. De tal manera que por ahí va. Pero el problema es cuando los temas no son únicamente la liturgia, sino cuando son, por ejemplo, el asunto de los divorciados, de los homosexuales, el acercamiento a ellos y otros temas que ahí es donde podía haber un conflicto. Ahí evidentemente podía haber un rompimiento, porque por lo que quien llegue a ser pontífice tendrá que ser, como digo yo, como una madre de familia que tiene a su papá abuelito, a su hijo joven y a un niño que es bebé. ¿Y qué ritmo lleva? ¿El del niño? No. ¿El del abuelito? No. ¿El del joven? Así que tendrá que decir a uno, espérate tantito, a otro avánzale un poquito más, etcétera. Pero sí, la iglesia puede correr el riesgo de que alguien, ciertamente alguien minoritario, pueda decir no estoy de acuerdo, y así de hecho lo han hecho algunos, y que pudiera salirse. Evidentemente hay un riesgo, yo creo que el Espíritu Santo siempre ilumina a las personas y en este caso a la iglesia. Cristo dijo, yo estaré siempre con ustedes. Yo estaré siempre con ustedes. Y en este caso hay que recordar que la iglesia no excomulga a nadie. Excomunión significa simplemente tú aceptas salirte de la iglesia, tú aceptas no estar en comunión con la iglesia, pero no es que la iglesia te esté sacando a ti. Entonces, el riesgo siempre está presente y por eso los cardenales lo saben. No pueden elegir a alguien que sea de un extremo o del otro, como lo dijo en su texto Juan Pablo II. Hay que buscar que sea alguien que dialogue, que tenga en cuenta la unidad y que responda también a las necesidades de la iglesia. Se trata de unir pastoral con teología, con derecho canónico, con liturgia. Todo esto se tiene que mantener perfectamente unido y creo que todos los cardenales tienen cierto miedo, evidentemente, a ser electos porque no es nada fácil. Muchísimas gracias, Padre. Sobre todo agradecerle el que nos haya acompañado esta tarde y compartirnos de forma tan puntual, tan detallada, todos los protocolos y normas especiales diseñadas para proteger al cónclave. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por haberse conectado a este foro diseñado exclusivamente para ustedes, pues siempre reconoceremos lo invaluable que es su dedicación por informar. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias, Padre. Hasta luego. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.